a un nuevo video de Balón Irlandés. Hoy estamos para analizar al único irlandés que está en el Mundial, porque los checos decidieron eliminar a Irlanda para hacer la friolera de un punto en el Mundial en un grupo con México, Sudáfrica y Corea. Al pedo le sacaron el puesto a Irlanda, pero bueno, mientras tanto, si hay un único irlandés de la Liga de Irlanda, un jugador de la Liga de Irlanda haciéndolo bien en un Mundial, ¿quién lo diría, no? Pero bueno, para analizarlo estamos acá. Este video, usted ha visto en internet mucha información sobre Pico López en los últimos momentos, pero acá tenemos un español, un uruguayo que fueron justamente rivales de Pico López hasta la fecha, que aparte, un fan de Jan Robert ahí, y alguien que sigue la liga también hace muchos años, que lo conocen de memoria de Pico López, y justamente estamos acá para analizarlo, y hoy sí, el experto Samu, experto en Pico López. ¿Cómo estás, Samu? Hola, pues muy buenas tardes. Al fin soy el experto en algo de verdad y no es simplemente un chiste, porque partidos de Pico López hemos visto unos cuantos, tanto a nivel de clubes como selecciones, y la verdad es que lo primero de entrada no podemos si no estás contento de lo que le está pasando al bueno de Pico López, que está viviendo el sueño de verano con este Mundial. Y al que le deseamos la mejor de la suerte de lo que queda de torneo, pero bueno, por ahora lo está haciendo muy bien y paso este vídeo para comentar lo que está siendo su andadura hasta el momento con Cabo Verde en el Mundial. Bueno, tenemos a Pico López, que bueno, como decía, nosotros lo conocemos ya hace años. Samu sigue Jan Robert desde hace muchos años. Yo la liga en general, y bueno, Samu también obviamente la liga, pero enfocado sobre todo en el Jan Robert. Y Samu, primero vamos a hablar un poco de Pico López en general, antes de pasar a lo que está haciendo la historia con Cabo Verde y el Mundial en específico. ¿Cómo te parece Pico López como jugador, Samu? Bueno, Pico López era un jugador que empezó en Bohemians, que es un equipo de Dublín, para los que no estén muy enterados en Liga de Irlanda. Él es de Dublín, de un suburbio que se llama Crumlin, y empezó jugando en Bohemians como mediocampista de corte defensivo. Y bueno, en 2016 aproximadamente, pues llamó la atención de los rivales de Bohemian, justamente de Sandro Roves, otro de los clubes de Dublín, que le ofrecían algo bastante jugoso para la época, que era un contrato a tiempo completo. Ahora mismo en Irlanda todos los equipos de primera división son equipos profesionales, todos son jugadores a tiempo completo y viven de ellos 100%, pero en aquella época no lo eran todos, Bohemian no lo era, pero Sandro Roves sí. Entonces, bueno, se unió a Sandro Roves y cambió su posición a la de central, lo reconvirtió el entrenador que estaba por aquel entonces y todavía sigue, que es Stephen Bradley. Y bueno, ha llegado a ser, bueno, iba a decir, uno de los mejores defensas del país en la liga. Yo creo que el mejor defensa, sobre todo en lo que es la continuidad a medio largo plazo, toda esa década, ha sido el gran referente en la defensa de Sandro Roves y también de la liga, porque bueno, Sandro Roves es un equipo que en años recientes ha dominado la liga por completo, ha ganado 5 de las últimas 6, y Pico López ha llegado a ser el capitán del equipo, ahora mismo lo es. Así que bueno, una de las grandes referencias del equipo y de la liga. Se sorprende que se hayan ido otros, seguramente menos talentosos que Pico López, de Jan Robert a intentarlo en otras ligas, y Pico López se haya quedado toda su carrera prácticamente en la Liga de Irlanda. Este, pero no así en Irlanda, porque bueno, los jugadores de la Liga de Irlanda, para el que no sepa, el que esté viendo, nunca van a tener, por lo menos en los próximos años, oportunidad en la selección de Irlanda. Y a Pico López Samu le llegó una oportunidad que capaz que a muchos les sorprende, porque él es irlandés, ¿no? O sea, nacido en Irlanda, si no recuerdo mal. Este, y, y cómo se dio esta oportunidad de que un jugador de Jan Robert irlandés juegue para Cabo Verde. Bueno, como tú decías, Pico López nació en Irlanda ya y toda su vida vivió en Irlanda, pero resulta que su padre es de Cabo Verde y toda su familia paterna es de Cabo Verde. De hecho, ya de por sí el apellido López es bastante indicativo de que tiene ascendencia de algún país que habla portugués, y en este caso es Cabo Verde. Y bueno, la historia archiconocida, se ha hecho muy relevante, ha salido en muchos medios por razones obvias, porque es muy curiosa, pero bueno, resulta que en 2016 hizo una entrevista en la que dijo que su padre era de Cabo Verde y que
como un compañero suyo por ascendencia había debutado también con una selección, pues él se había dado cuenta de que técnicamente él también podía jugar para Cabo Verde. Y bueno, el seleccionador de por aquel entonces de Cabo Verde, que era Rui Aguas, le escribió un mensaje por LinkedIn, porque bueno, decís que Pico López, como trabajaba, era jugador en Bohemian, no era un futbolista a tiempo completo y tenía que tener otro trabajo, que en su caso era asesor hipotecario en un banco. Y bueno, tenía un perfil de estos de LinkedIn y demás para moverse por ofertas de trabajo y demás, y le escribieron por ahí. Y claro, el mensaje estaba en portugués y él no hablaba portugués. Así que no le hizo mucho caso y lo dejó ahí en un segundo plano, pero al tiempo le volvieron a escribir y claro, ante la insistencia, pues ya le picó la curiosidad y el mensaje pues lo tradujo y entonces se dio cuenta de que era una oferta para jugar por Cabo Verde. Él la aceptó y se hizo elegible por Cabo Verde al recibir la nacionalidad y demás, tramitaron los papeles y bueno, su debut llegó, ya fue convocado en 2020 en algunos partidos, pero su debut se produjo en 2021 y desde entonces ha jugado 47 partidos, 46 de ellos de titular, incluyendo 2 participaciones en la Copa de África de 2022 y 2024 y ahora el premio gordo, que es la primera clasificación de Cabo Verde a un mundial de fútbol. Sí. Bueno, de esto incluso ya hay un video en el canal, si no recuerdo mal, de hace muchos años, sobre esto de mismo. la Copa de África de 2022 creo que fue. Pero bueno, ahora, como dijo Samu, están todos los medios de la historia. Perdone que la contemos de vuelta, porque ya son, tipo, a mí por lo menos me harta de ver en 8000 medios la misma historia. Es como cuando es el Boxing Day y te explican lo que es el Boxing Day o cosas así, que como ya está, ya se entendió. Pero bueno, nosotros creo que justo nosotros tenemos el derecho de contar. Y bueno, para los 2 personas que no lo hayan escuchado, capaz que se sorprenden con la historia. Bueno, como decía Samu, Pico López fue a esa Copa Africana, ¿no, Samu? Hace 4 años, si no mal recuerdo. 2022, ¿fue? Sí, la No. primera fue en 2022 y la segunda en 2024. Jugó esas 2 Copas Africanas y Cabo Verde lo venía haciendo cada vez mejor. Y este último eliminatoria quedó, por ejemplo, por arriba de Camerún en los grupos, que las eliminatorias africanas son bastante asesinas. No me acuerdo bien exactamente el formato, pero sé que son grupos y... Era un grupo, y- clasificaba el primero directo y el segundo Claro. creo que iba a repesca. Ujú. Y ellos clasificaron como primeros porque le ganaron Por justamente a eso. Camerún. Ahora capaz que hay más chances justamente porque son más equipos en el mundial, pero en su momento me acuerdo que las eliminatorias africanas son bastante asesinas y bueno, pasarle por arriba a un equipo como Camerún, que es histórico y que suele estar en los mundiales. Tremendo logro. Y uno vio el grupo del mundial que le tocó y decía, bueno, linda participación. Estamos todos, bueno, amigos de Cabo Verde y todo, pero digamos que no van a durar mucho, ¿no, Samu? Sí, la verdad es que, bueno, Cabo Verde venía haciendo las cosas muy bien, como decías, porque ya en las Copas de África se vio una progresión. La primera llegaron a octavos de final y fueron eliminados por Senegal, que si no recuerdo mal ese año acabó siendo campeón. Ujú. Y luego en la de 2024 llegaron a cuartos de final y perdieron por tanda de penaltis contra Sudáfrica. Entonces se veía esa progresión, pero claro, el Mundial son palabras mayores y Y justamente... No, dime. no, antes un segundo, para seguir aclarando y marcando los puntos a la Federación Irlandesa, titular Pico López generalmente, contra jugadores, porque si va a la Copa de África, sí, contra el mejor Maré, contra el mejor Salah, contra el mejor Mané, contra jugadores que son todos jugadores que juegan en Europa y titular, o sea, no sé por qué no podría jugar contra la poderosa República Checa y la poderosa, ¿cómo se llama este que perdió a Irlanda hace poco? Una vergüenza. Luxemburgo, contra la poderosa de Esto, sí, Luxemburgo. Luxemburgo. Es que me Eh, salía Liechtenstein, no era Liechtenstein. Sé que los jugadores de Irlanda no pueden jugar contra Luxemburgo, pero pueden parar a Mané y Salah. Y como decía Sam, continúa. No, bueno, lo que tú decías es que justamente Pico López no es que fuera ahí de comparsa, sino que es que ha sido titular indiscutible en las Copas Africanas de 4 partidos de 2022, fue titular en los 4 y en la de 2024 de 5 fue titular en 4. El único que no lo fue el tercero de fase de grupo porque ya estaban clasificados, entonces hizo rotaciones el seleccionador budista. Y justo ahora en el Mundial, pues claro, llegaba un grupo muy complicado con Uruguay, con España y con Arabia Saudí, que son 2 campeones del mundo
Y bueno, Arabia Saudí, que es una selección que bueno puede dar la sorpresa, ya lo dio en el anterior mundial justamente ganando Argentina. Así que era un grupo francamente complicado, más para una debutante. Bueno, un grupo que es complicado, para Uruguay por lo menos está siendo complicado. Mañana veremos, sí, cuando estén viendo esto el viernes. Aunque sí, vamos a ver cuándo lo subimos, pero supongo que mañana temprano o hoy de noche. Así que, sea cuando sea viendo esto, seguramente sea viernes. Y bueno, Samu, justamente un español, un uruguayo se encuentran con Cabo Verde. Vemos el 9.0 de Bocilla ahí, que ya me dirás. Pero bueno, 7.1 de Pico López, que mientras me contás más o menos cómo fue el partido, te voy leyendo las estadísticas específicas de Pico López. Bueno, el partido España tuvo los males endémicos que parece que tiene esta selección cuando le planta un bloque bajo, que tiene mucha circulación de balón en horizontal, poca profundidad, pocas ocasiones claras y mucha posesión estéril. Pero aún así, ahora lo veremos, Pico López hizo un par de intervenciones muy buenas, como todos sus compañeros. En general, Cabo Verde hizo un partido muy serio en defensa, pero Pico López pues destacó bastante porque en un centro que iba a cabecear Gaby prácticamente solo, se anticipó y la despejó. Luego hizo un bloqueo muy bueno a un tiro en el corazón del área, muchos despejes, que ahora veremos las estadísticas concretas, pero sin duda fue una de las piezas destacadas en defensa de Cabo Verde. Sí, tenemos con 16 acciones defensivas, 3 bloqueos, 11 despejes, 6 despejes de cabeza, 2 intercepciones, una recuperación y fue regateado 0 veces. Un partido muy correcto, bueno, un arco en cero, verdad que se explica bastante por Bociña también en algunas cosas, pero entendible contra una España, ¿no? Más allá de que estuviera Fallona o no tuviera a Yamal y eso, estaba Oyarzabal que viene a hacer 2 goles a Arabia luego y jugadores que obviamente deberían de ganarle a Cabo Verde y empata 0-0 contra una España que seguramente la mayoría de las pencas hubieran puesto 4-0, 5-0 y resultados así. Imagino que fue la mayor cabra de penca. En este partido, bueno, Bociña se consiguió 15 millones de guionistas, todo eso. Fue más el partido Bociña, pero Pico hizo su trabajo como central. Y venía el partido más fácil de la historia de Cabo Verde, que era contra la Uruguay de Marcelo Bielsa. A ver si encuentro esto más rápido por acá. Acá. Donde después de empatar con España, Uruguay, bueno, después de Uruguay empatar con Arabia y que Cabo Verde empatara con España, Uruguay necesitaba ganar para no estar complicada y no lo logró con otro buen partido de Pico López, que por ejemplo a Viñas lo tuvo muy controlado, un 2-2 que bueno, se explica desde que Cabo Verde, Uruguay es bastante malo, eso ya no hace falta decirlo, pero que Cabo Verde defendió bastante bien, los goles de Uruguay fueron bastante inevitables y unos errores de Uruguay, bueno, a la hora de la defensa, como vemos en el 4.6 de Mulera, generoso si me preguntan, que bueno, es 2 errores de Uruguay que le dan 2 goles a Cabo Verde, que aprovecha muy bien igual, con o sea, son 2 golazos, pero 2 cagadas al mismo tiempo, porque el primero es un tiro libre muy de lejos, que verdad que se abre la barrera y Mulera la ataja, pero el tiro de lejos es buenísimo. Y el segundo, si bien es un error que deja el arco solo, también el tipo la agarra bien y define de primera antes de que caiga al piso. Y bueno, Pico López, como digo, hizo un partido bastante bueno, lo que nos tiene acostumbrados. Las acciones defensivas tuvo 19, 3 entradas, 2 bloqueos, 13 despejes, 5 de KS, una intercepción, 3 recuperaciones y bueno, fue regateado 2 veces. Y otro partido correcto con una selección un poquito peor que España, creo, pero al menos sigue siendo una selección que en teoría debería pasar por arriba a Cabo Verde con jugadores que juegan en equipos importantes, sobre todo, bueno, Valverde, Bentancur Ugarte, etcétera. 2 partidos, 2 puntos. Ahora juegan contra Arabia, Samu, no sé. Esperemos que clasifiquen los 3, ¿no? España, Uruguay y Cabo Verde. Y nos quedamos contentos nosotros. Sí, sería el escenario ideal, sería que empatasen España y Uruguay, porque eso deja a España primera, salvo que Cabo Verde gane por 4 goles o más. Pero bueno, que gane Cabo Verde por 1-2 y así queda España primera, Cabo Verde segunda y
Uruguay tercera, clasifican las 3, nuestras 2 selecciones pasan, Cabo Verde de Pico López también. En realidad es que es el único escenario en el que pasan los 3 y obviamente pues sería lo ideal. Y en clave de Cabo Verde y Pico López pues sería toda una proeza, ¿no? Porque muchos pensábamos incluso, porque yo tampoco he visto algunos partidos de Cabo Verde y me ha gustado la selección y demás, pero claro, te toca España y Uruguay, pues lo normal es que pierdas. Claro. Y la verdad es que ha sido la gran revelación del Mundial y podrían continuar el sueño en las rondas eliminatorias con este equipo que está muy bien trabajado, que tiene las ideas claras y que sabe sacarle partido a ellos. Sí, y bueno, ya no Robert que jugó sin Pico López y no pudo ganar, así que empató 1-1 el otro día. Bueno, sí, es verdad, sí. No me lo recuerdo, pero... Y mañana juegan, así que veremos si, bueno, juegan el mismo día, qué atrevidos, cómo van a jugar el mismo día que Pico López. De 3 partidos que hemos jugado sin nada, hemos ganado 1, pero... Pero bueno, esperemos que siga bien y que vuelva para los partidos europeos que ya lo va a necesitar. Y bueno, veremos qué pasa con Cabo Verde. Todos somos medios caboverdianos en este mundial, la verdad. Y con Pico sobre todo, que es un jugador que obviamente lo conocemos mucho, lo queremos mucho y es un único irlandés, el único irlandés que podemos apoyar. Si hubiera ido Pico López a Irlanda en vez de Manning, por decir un ejemplo así concreto, no sabemos qué haría hoy Irlanda, pero bueno, acá estamos. Samu, Sí, ¿algo más para eso... agregar? No, eso, ahondar en esa reflexión, porque bueno, yo creo que Pico López, si algo bueno ha tenido esta participación en el Mundial, es que ha dejado patente que en la Liga de Irlanda hay talento suficiente como para que algunos jugadores vayan a la selección. Obviamente, siempre lo hemos dicho aquí, no estamos hablando, cuando pedimos a jugadores para la selección, no estamos hablando de inundar la convocatoria y de hacer un núcleo de jugadores de la selección, pero que en una lista de 23 o 26 futbolistas que hay ahora en las listas no te quepa uno, dos o incluso 3 jugadores de Liga de Irlanda, pues nosotros pensamos que sí que caben, que son jugadores más que aptos. Hay algunos que de hecho han ido y han rendido bien. Yo me acuerdo de, por ejemplo, cuando Graham Burke fue a la selección, que salió, marcó y luego nunca más se supo. Y siempre hemos dicho que a lo mejor ese perfil de 10 que haga de enlace entre los mediocampistas y los delanteros, pues Irlanda no lo tiene. Justamente es su rol. Entonces, bueno, creo que hay algunos jugadores del día de Irlanda, como pueden ser, pues eso, los Graham Bull, los Jack Byrne, los Dawson DeBoy, los Matt Healy, Josh Honohan, que hasta hace poco estaba, pero se ha ido, y otros que había en el pasado, que podrían ser más que aptos para ir a la selección y ha quedado patente que pueden competir al máximo nivel. Eso es, como decíamos, bueno, Pico López seguramente sea el mejor central de la liga, pero ha demostrado como decían las Copas Africanas y ahora contra España y Uruguay que te puede competir y hay jugadores mucho más a nivel talento, mucho más talentosos de la Irlanda que Pico López, que tranquilamente podrían aportarle a la selección irlandesa, pero bueno, Michael Duffy, perdón, que se me había olvidado también. Michael Duffy es otro que hay jugadores, podría sí, ir perfecto. ya más o menos, la gente que nos sigue ya sabe más o menos los nombres que hay, pero bueno, esperemos que la última convocatoria hubo algunas convocadas, pero eran amistosos. Esperemos que por lo menos uno o dos jugadores se pueda convocar. Bueno, eso fue todo y nos vemos en próximos videos. Chau, chau. Chao.